Hola a todos. Los agujeros negros son uno de los objetos más extremos que podemos observar en el universo. Es también uno de los más misteriosos todavía. Aún no están entendidos al 100%, hay muchas preguntas al respecto, pero se tiene una idea muy clara por un lado de cómo se forman, al menos los agujeros negros de masa estelar, y también de qué sucede cuando nos acercamos a ellos, porque son objetos tan extremos que el espacio y el tiempo se comportan de una manera extraña cuando nos acercamos a ellos y nos encontramos con cosas muy llamativas, y eso hace que en su conjunto sean muy interesantes. También sabemos que cuando dos agujeros negros chocan se produce un fenómeno tan sumamente violento que el propio espacio-tiempo se sacude, y eso se puede detectar a una distancia enorme gracias a algo que conocemos como ondas gravitacionales. Así que en este vídeo lo que vamos a hacer es hablar de qué son los agujeros negros y algunas de esas curiosidades que suceden cuando, por ejemplo, nos acercamos a uno de ellos. Hay dos grandes tipos de agujeros negros. Están por un lado los agujeros negros de masa estelar, que son el producto de estrellas mucho más masivas que el Sol que han llegado al final de su vida, y los agujeros negros supermasivos. Vamos a comenzar primero por los de masa estelar. Son el resultado de la muerte de estrellas mucho más masivas que el Sol. ¿Y qué va a quedar al final, si es una enana blanca o una estrella de neutrones, un agujero negro? Depende de cuánta masa quede en el núcleo de la estrella. Si es menos de 1,4 masas solares, es decir, menos de 1,4 veces la masa del Sol, lo que tenemos es una enana blanca. Si es entre 1,5 y 3 aproximadamente, lo que tenemos es una estrella de neutrones, y por encima de 3 veces la masa del Sol en el núcleo de la estrella, lo que tenemos es un agujero negro. Y la diferencia entre unos y otros es básicamente qué detiene el colapso de la estrella. En una enana blanca es la presión que ejercen los electrones. Llega un momento en el que la estrella o el núcleo de la estrella no tiene la suficiente masa para seguir colapsando, porque los electrones ejercen la suficiente presión para que no sea así. En estrellas algo más masivas, los electrones y los protones se fusionan, crean neutrones, y son esos neutrones los que impiden que siga el proceso de colapso. Pero en las estrellas más masivas no hay nada que detenga el colapso y lo que se forma es un agujero negro. Por otro lado, tenemos los agujeros negros supermasivos. Pero hay que tener claro que a día de hoy no está demasiado claro exactamente cómo se formaron. Hay diferentes hipótesis, pero no está muy claro cómo se pudieron formar tan rápido, porque tuvieron que aparecer cuando el universo era muy joven, y la evolución desde un agujero negro de masa estelar que simplemente va absorbiendo mucho material hasta que adquiere esas dimensiones monstruosas no encaja. Así que no está del todo claro cómo se formaron, pero los agujeros negros supermasivos, como seguramente sepáis, están en el centro de las galaxias grandes. La Vía Láctea tiene uno, se llama Sagitario o estrella, tiene 4,4 millones de veces la masa del Sol y un diámetro de unos 40 millones de kilómetros aproximadamente. Es muchísimo más grande que un agujero negro de masa estelar, y ni siquiera es uno de los agujeros negros supermasivos más grandes que podemos encontrar en el universo. Entre los agujeros negros supermasivos y los agujeros negros de masa estelar hay una franja en la que en principio parece no haber nada, pero ahí es donde se plantea que podrían existir los agujeros negros intermedios, que tendrían desde la masa máxima de un agujero negro de masa estelar, que se cree que es unas 100 veces la masa del Sol, hasta la masa mínima de un agujero negro supermasivo, que se cree que es unas 100.000 veces la masa del Sol. Es decir, en esa franja entre 100 y 100.000 veces la masa del Sol estarían los agujeros negros intermedios. El problema es que no se ha observado ninguno, no se sabe si realmente existen, aunque sí que es verdad que a día de hoy se conocen 5 candidatos, es decir, 5 objetos que se han observado, 5 regiones del espacio en las que se cree que podría haber un agujero negro intermedio, y se han observado tanto en la Vía Láctea como en otras galaxias. Y si existiesen, pues tendríamos un nexo entre los agujeros negros de masa estelar y los agujeros negros supermasivos, lo que indicarían es que efectivamente los agujeros negros de masa estelar pueden absorber tanta masa como para terminar convirtiéndose en agujeros negros supermasivos. Sin embargo, no está confirmado que realmente existan, así que de momento es algo que se sigue buscando. Y hay que decir que esa es una de las particularidades más llamativas de los agujeros negros. Pueden absorber masa, y eso además hace que su horizonte de sucesos también aumente. El horizonte de sucesos es el nombre que recibe la región del espacio a partir de la que la luz no puede escapar de la influencia gravitacional del agujero negro, porque tiene una gravedad tan sumamente grande que es capaz de atrapar incluso la luz. La luz, a pesar de moverse a 300.000 km por segundo, no es capaz de escapar de la gravedad de un agujero negro, y eso hace que sean objetos extremos, porque no sucede en ningún otro lugar del universo. También podemos hablar de los agujeros negros en función de sus características, porque hay dos grandes tipos de agujeros negros. Por un lado están los agujeros negros de Schwarzschild y por otro los agujeros negros de Kerr. La diferencia entre uno y otro es que el agujero negro de Schwarzschild es simplemente una idealización. Se trata de un objeto que no tiene rotación, que no tiene carga eléctrica y que permite tratar los agujeros negros de una forma muy simplificada.
Sin embargo, los agujeros negros en la naturaleza tienen rotación, y ese tipo de agujero negro recibe otro nombre que es el agujero negro de Kerr. Y calcular los efectos y el comportamiento de los agujeros negros que se encuentran en la naturaleza es mucho más complicado porque, por ejemplo, son los que producen este efecto de arrastrar el espacio-tiempo consigo mismos, que es algo que no sucede en los agujeros negros de Schwarzschild, que son mucho más simples y que de cualquier modo no se encuentran en la naturaleza porque todos tienen rotación. Los agujeros negros tienen tres grandes regiones: la singularidad, el horizonte de sucesos y la ergosfera. La singularidad es el centro del agujero negro, está justo en su centro, es un punto que en realidad lo que nos indica la presencia de la singularidad es que no se sabe muy bien qué sucede en el interior, que nuestra comprensión del universo deja de funcionar cuando nos enfrentamos a una singularidad. Hay otro lugar del universo en el que también nos encontramos una singularidad, o otro momento mejor dicho, que es el Big Bang. Y tenemos también ese horizonte de sucesos, que es el punto a partir del que la luz no puede escapar, a partir del que la gravedad es tan grande que no se puede escapar, y en realidad también se le conoce como el radio de Schwarzschild, que es la distancia desde la singularidad hasta ese punto en el que la gravedad es tan grande que ni siquiera la luz puede escapar. Y esto lo que quiere decir en realidad también es que los objetos que sean más pequeños que su radio de Schwarzschild serán agujeros negros, que es una de las conclusiones a las que llegó Karl Schwarzschild, un físico alemán que se dedicó al estudio de la relatividad y que de hecho escribió a Einstein a principios del siglo XX con estas conclusiones. Y más allá del horizonte de sucesos, aunque toca el horizonte de sucesos también, tenemos la ergosfera, que es básicamente la región del espacio que se ve arrastrada por el agujero negro, y un objeto que esté dentro de esa ergosfera no estará estático en relación al espacio. El efecto de esa atracción gravitacional dentro de la ergosfera depende de la distancia a la que esté el horizonte de sucesos. Es decir, cuanto más cerca esté, más fuerte será, cuanto más lejos esté, más débil será, y, de todos modos, de la ergosfera sí es posible escapar porque la gravedad no es tan sumamente alta como para no poder superarse porque es inferior a la velocidad de la luz. Y nos vamos a quedar con esa idea del radio de Schwarzschild, porque eso nos permite deducir, por tanto, que, por ejemplo, un objeto como el Sol, si su masa ocupase solo una esfera de un radio de 3 kilómetros, es decir, un diámetro de 6 kilómetros, o dicho de otra manera, si pudiésemos comprimir toda la masa del Sol en una esfera de solo 6 kilómetros, lo que tendríamos es un agujero negro. Hay que recordar que el Sol es bastante más grande, tiene un radio de 695.000 kilómetros, es decir, un diámetro de 1.390.000, pero si de alguna manera lo pudiésemos reducir a solo 3 kilómetros de radio, tendríamos un agujero negro. Y lo mismo se puede aplicar a cualquier otra cosa, a la Vía Láctea, a la Tierra, que tendría que ser una esfera de 9 milímetros, a un ser humano. Es decir, si comprimiésemos toda nuestra masa en un objeto muy pequeño, en este caso sería mucho más pequeño que un átomo, seríamos un agujero negro. Y es muy interesante porque sirve para ver que en realidad lo que hace que un agujero negro sea precisamente eso es una acumulación de masa gigantesca en un espacio muy pequeño. Y los agujeros negros además tienen particularidades que son muy llamativas, especialmente respecto a qué pasa cuando nos acercamos a ellos. Sobre esto ya hice un vídeo hablando en mucho más detalle de qué sucedería y os invito a verlo, pero básicamente un agujero negro supermasivo, por ejemplo, podríamos atravesarlo y no sentiríamos nada. Hay que tener claro que el horizonte de sucesos en realidad no es un punto físico en el universo, es simplemente la región de un agujero negro en la que la gravedad ya es tan grande que no podemos escapar ni siquiera a la velocidad de la luz, y hay que recordar que como no es posible viajar más rápido que la velocidad de la luz, no se puede escapar de ese agujero negro. Y también esa capacidad de los agujeros negros de no dejar escapar ni siquiera la luz hace que no se sepa qué sucede en su interior. Pero lo curioso es que si hubiese una persona que se acercase a un agujero negro, si fuese un agujero negro de masa estelar, como es un objeto muy pequeño, tienen apenas 10-12 kilómetros de diámetro, la diferencia de gravedad entre la cabeza y los pies de un ser humano es tan grande que nos estiraría y nos destrozaría antes de llegar al horizonte de sucesos, porque es una superficie muy pequeñita ejerciendo una gravedad muy grande sobre el cuerpo humano. Mientras que, sin embargo, si es un agujero negro supermasivo que mide millones de kilómetros, es muchísimo más grande que un ser humano, la diferencia que notamos entre los pies y la cabeza respecto a cómo nos atrae ese agujero negro, la diferencia de gravedad que ejercen en todo nuestro cuerpo es mucho más pequeña, y eso quiere decir que podemos atravesar el horizonte de sucesos sin que nos pase nada, y que por tanto podríamos viajar hacia la singularidad y no debería pasar nada. Sin embargo, al mismo tiempo, desde fuera deberíamos ver cómo esa persona que va cayendo al agujero negro supermasivo muere incinerada en el horizonte. Y esto es importante en el horizonte de sucesos porque, como digo, la paradoja de los agujeros negros y el por qué se da este comportamiento lo expliqué en el vídeo de
qué sucede cuando nos acercamos a un agujero negro, pero eso de la radiación sí es interesante porque nos lo contó Stephen Hawking y es algo que se llama la radiación de Hawking y nos permite entender cómo evolucionan los agujeros negros en una escala de tiempo muy grande. Esto de la radiación de Hawking es muy interesante porque lo que hizo Stephen Hawking fue proporcionar un marco en el que se puede entender qué sucede con los agujeros negros cuando no están añadiendo masa, es decir, cuando no están creciendo. Lo que descubrió es que un agujero negro que no añada masa se evaporará con el paso del tiempo. Es una escala de tiempo gigantesca, es muchísimo más grande que la edad actual del universo y de hecho para un agujero negro de masa estelar, que son los más pequeñitos que podemos encontrar, es aproximadamente de 10 elevado a 67 años lo que tardará en evaporarse. Para un agujero negro supermasivo es todavía más grande, alrededor de unos 10 elevado a 100, es decir, un jugo de años. Y por tanto estamos hablando de objetos que tardarán muchísimo tiempo en evaporarse, hasta el punto de que si avanzamos en la vida del universo a un futuro increíblemente lejano, nos encontramos con que los últimos objetos en evaporarse serán precisamente los agujeros negros, porque ese mecanismo permite que se evaporen, pero es sumamente lento y pasará muchísimo tiempo en el que la vida del universo estará dominada única y exclusivamente por los agujeros negros, no quedará nada más y será una de las últimas etapas de la vida del universo. A todo esto le podemos sumar también que hay un tipo más de agujero negro posible, que es el agujero negro primordial. Serían los más pequeños de la familia, aunque en algunos casos se cree que podrían ser incluso más masivos que los agujeros negros de masa estelar. Y lo interesante es que estos se podrían haber formado en el Big Bang. De hecho, fue también Stephen Hawking quien planteó su existencia y se originarían por tanto en unas circunstancias muy específicas, en un momento muy específico del universo, de la vida del universo, pero si existiesen podrían ser el candidato ideal para entender qué es la materia oscura. Sin embargo, hay que tener claro que solo es un objeto hipotético, no se sabe si realmente existen, aunque se ha planteado que el planeta 9, ese posible planeta que podríamos tener en el sistema solar mucho más allá de la órbita de Plutón, como no se ha encontrado todavía, quizás pueda ser un agujero negro primordial. Es lo que se ha planteado, pero no se ha encontrado nada que haga pensar que es así. Es decir, por ahora es un objeto hipotético, pero también lo podemos meter en esa familia de agujeros negros. Es decir, tenemos dos que sabemos que existen, los agujeros negros de masa estelar y los agujeros negros supermasivos, que son los que están en el centro de las galaxias grandes, como Andrómeda, como la Vía Láctea, como muchas otras, y dos hipotéticos que son los agujeros negros intermedios, para los que sí hay candidatos, sí hay objetos que podrían ser agujeros negros intermedios, y los agujeros negros primordiales. Y hay que decir que los agujeros negros capturan la luz, no dejan escapar la luz. Entonces, ¿cómo se detecta su existencia? De forma indirecta. Por un lado, por ejemplo, con el efecto gravitacional que tienen respecto a los objetos que puedan orbitar a su alrededor. Por ejemplo, en el caso de uno de esos hipotéticos agujeros negros intermedios, lo que se ha observado es que en la Vía Láctea, cerca del centro, hay un grupo de nubes que se mueven de una manera muy particular y que por su movimiento, su trayectoria, etc., se ha deducido que tienen que orbitar alrededor de un objeto de unas 10.000 veces la masa del Sol. Además, en el espectro visible no se ve ningún objeto en torno al que estén orbitando, y eso lo que hace pensar es que, por tanto, se trata de un agujero negro de masa intermedia, porque tendría 10.000 veces la masa del Sol entre un extremo y otro, y eso hace que sea un posible candidato a agujero negro intermedio. La otra opción es porque estén absorbiendo material, a esto se les llama también agujeros negros activos, o, en el caso de los agujeros negros supermasivos, núcleos de galaxia activos, que al estar absorbiendo una gran cantidad de material lo que hacen es emitir rayos X y por tanto se puede observar de forma indirecta. ¿Qué pasa? Que no todos los agujeros negros supermasivos están absorbiendo material. Por ejemplo, Sagitario A estrella, el agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea, no está en una fase activa de absorber material, o por lo menos si está absorbiendo es muy poquito material, no suficiente como para llegar a emitir rayos X, y por eso no se detecta. Dicho de otra manera, es un agujero negro tranquilo, no está activo. Y ya como guinda hay que decir que, a pesar de la percepción que se puede tener, los agujeros negros no son aspiradoras, es decir, solo pueden absorber todo aquello que ha caído a su horizonte de sucesos, no tienen un alcance ilimitado para atraer material. ¿Esto qué quiere decir? Si pusiésemos un agujero negro de la masa del Sol, es decir, una esfera de 6 kilómetros de diámetro en el centro del sistema solar, todo seguiría exactamente igual, solo que no tendríamos la luz del Sol para iluminar la Tierra, porque todo estaría mucho más lejos de su horizonte de sucesos, así que simplemente orbitaría a su alrededor y no pasaría absolutamente nada. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con la Vía Láctea. Todo orbita alrededor de Sagitario A estrella, del agujero negro supermasivo que tenemos en el centro de la galaxia, y como está tan lejos de su horizonte de sucesos, pues no hay nada que vaya a hacer que de repente el sistema solar vaya a ser engullido por
Sagitario o a Estrella no son aspiradoras de alcance infinito, aunque a veces se pueda pensar en ellos en ese término, porque sí hay que tener claro que, como pueden absorber material, pueden crecer y pueden expandir su horizonte de sucesos y de repente atrapar objetos que antes estaban cerca pero lo suficientemente lejos como para no verse atrapados. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que puedan atraer material que está mucho más allá de su horizonte de sucesos. No funcionan así, no son aspiradoras. Así que ahora espero que ya sepáis un poco más sobre los agujeros negros. Hay que decir que es un campo complejísimo, hay muchas cosas de las que se podría hablar, hay muchas cosas de hecho que no he mencionado porque da para mucho, pero se puede ir profundizando en ese campo en otros vídeos si queréis. Y ahora por lo menos ya tenéis una idea más o menos clara, espero, de qué son los agujeros negros, qué tipos de agujeros negros hay, cómo afectan el espacio-tiempo, qué sucede cuando nos acercamos a ellos, aunque para eso, insisto, hay que ver el vídeo de qué sucede cuando nos acercamos a un agujero negro porque es específicamente sobre eso y es muy llamativo, hay paradojas muy curiosas. Y hay que decir que el vídeo de la semana que viene será el de si la Tierra podría tener anillos, y recuerdo también que en el podcast de ayer hablé de algo diferente, no hice divulgación sino que me dediqué a hablar del sensacionalismo en los medios, del tratamiento que hacen los medios a menudo de la ciencia y de la astronomía cuando no hay una noticia muy interesante, y en su lugar lo que nos encontramos tradicionalmente es la típica noticia de el asteroide X va a chocar con la Tierra y va a extinguir al ser humano, o nos encontramos las columnas de astrología diarias, etcétera, etcétera, etcétera. Así que es un programa diferente que creo que os podría gustar, y por supuesto os recuerdo que estoy en Twitch todos los días haciendo directo, hablando de astronomía, respondiendo a preguntas en el chat, jugando a diferentes juegos. Por ejemplo, estos días estamos jugando a Star Citizen, a Mass Effect, a Elite Dangerous. Y por tanto, si os gusta la idea, si queréis apoyar lo que hago, además de aquí en YouTube, pues en Twitch también me podéis encontrar. Y es todos los días a las 9, salvo los sábados que hago el stream por la tarde y el horario por tanto cambia. Así que, dicho esto, poco más que añadir. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por vuestros comentarios y por vuestro apoyo. Espero que el vídeo os haya gustado y eso es todo lo que os quería contar en el vídeo de hoy. Nos vemos.